No es la primera vez que lo comentamos, porque estos sitios no han cambiado respecto a las energías que albergan, las emociones en su mayoría negativas que atraviesan el día a día entre las paredes de los hospitales, que sí, acudimos por cuestiones de salud, con el propósito de curarnos y seguir. Pero ¿qué pasa con esas vidas que se pierden entre mucho estrés, angustia, ansiedad, incertidumbre? Todo esto se acumula en alguna parte, por supuesto. ¿Y qué me diría usted si yo, con estos relatos que le voy a narrar el día de hoy, le confirmo todo esto, que ahí se quedan? Quédese y, aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y transportémonos directo a Monterrey, Nuevo León, México, desde donde una persona que prefiere mantenerse anónima, quien nos contó esto cara a cara en una ocasión, ya que es alguien conocida desde hace muchos años, nos cuenta esto. Buenas noches a toda la audiencia del mausoleo. Esta noche me gustaría compartir con ustedes una experiencia de hace ya muchos años. Comenzaré contándoles que aquí en la ciudad, desde siempre se ha sabido sobre el tan sonado tema de los túneles que conectan algunas catedrales con el obispado, que actualmente por supuesto no están en funcionamiento. Todos saben de ellos, pero nadie puede entrar. No están abiertos al público. ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi relato si lo que les quiero contar lo viví en el hospital donde ya no trabajo, me cambié hace años? Bueno, eso es lo que les quiero contar. Comencé a trabajar como personal de limpieza en la clínica número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social, o el IMSS, aquí en Monterrey a finales de los años 90, la que queda justo al lado de la estación del metro Félix U. Gómez. Todo lo que debía hacer en ese trabajo, la verdad es que nunca fue nada nuevo para mí. Había trabajado en otras instituciones de salud como personal de limpieza, así que todo en cuanto a protocolos ya los conocía. Lo que sí había sido una sorpresa para mí fue encontrarme con un piso en especial. Luego de unos meses de trabajar en la clínica, todo iba de manera rutinaria, muchas cosas que atender, subir, bajar, traer esto, lo otro, y una compañera se ausentó de último momento un día a trabajar. Y como en ese tiempo solo éramos ella y yo para un sector de la clínica, aunque no lo parezca, todo el día estamos vuelta y vuelta manteniendo todo limpio y desinfectado, en los pasillos, habitaciones, baños sobre todo. No recuerdo qué necesitaba ese día. El caso es que no lo teníamos en las bodegas de las primeras plantas, así que le pregunté a una compañera, una señora que en ese entonces tendría unos 50 y tantos años. Una señora muy amigable, me caía muy bien. Ella me dice que en tal piso podría encontrar lo que me faltaba. Y como este material normalmente lo traía mi otra compañera quien se había ausentado, ahora me tocó a mí. Total, tomé las escaleras para bajar ya que al ascensor le estaban dando mantenimiento, al menos en los pisos inferiores. Y al llegar, lo que vi era el piso más bajo, el sótano. Me di cuenta que nunca había ido a esa parte del hospital. Tenía una puerta oscura, muy antigua. El hospital en general es muy viejo, pero esa puerta era todavía más. Bueno, pues propio de una bodega, pensé. Así que me acerqué y, antes de abrir la puerta, escuché que al otro lado, haciendo contraste a todo el silencio que había en esos pisos inferiores, ya que no llegaba ni un sonido de arriba, del otro lado de la puerta, escuché niños, voces de niños pequeños. Era como si estuvieran platicando, riéndose. A mí se me hizo raro ya que para nada debía haber nadie abajo. Ya era solo para acceso del personal autorizado. Y lo primero que pensé fue en que a lo mejor en esa clínica sí dejaban traer a sus hijos y tal vez los dejaban ahí abajo en lo que sus padres terminaban su turno.
Eso era lo más lógico. Y cuando abrí la puerta, esos niños... No fue que hicieran silencio de un segundo a otro, no. Era como si se hubieran alejado hacia adentro de ese piso. Claramente se habían ido corriendo lejos de la puerta. Fue tan extraño para mí el hecho que, cuando pude ver hacia adentro, esa habitación estaba completamente a obscuras. No podía ver nada hacia adentro. Encendí la luz, una de esas amarillas, y ver un túnel al fondo de esa habitación fue lo que no les voy a mentir, me asustó. No tenía sentido que me asustara un simple túnel, pero lo hizo. Porque era oscuro, se sentía totalmente frío, no tenía nada de iluminación aparte de la luz que tenía encima de mí y estaba bloqueado por una puerta de metal junto a una reja que era la que dejaba ver hacia el fondo, asegurada con un candado. La habitación, el piso, no era tan grande. Habían cosas de todo tipo, trapeadores nuevos, viejos, escobas, tinas, cubetas, camillas, aparatos que parecían ya no servían, eran antiguos, y planchas de acero, de esas que se usan en la morgue. Durante ese rato que estuve ahí, ni me acordé de lo que había escuchado, de los niños, por el impacto de ver ese túnel tan oscuro y de preguntarme a dónde iba, ya que no parecía que hubiera algo de luz al final, nada, solo se iba perdiendo. Salí de ahí con las cosas que buscaba, cerré y subí. Al llegar a mi área de trabajo, a una salita donde platicamos los del personal, coincidí con mi compañera a quien les había comentado. Le conté lo que había visto, que me había impactado ver ese túnel, que por qué no me había contado y que no sabía si era algún sonido filtrado de alguna parte, pero que había escuchado unos niños antes de entrar. A ella se le abrieron los ojos como platos. Me tomó del hombro para hacernos a un lado donde estaba una mesita, sillas para descansar, y me preguntó si no tenía pendientes que tuviera para atender en ese momento. Yo le dije que no, y ella me contó. No eres la primera persona que escucha eso allá abajo, compañera. No te asustes, solo a la otra espérame que me desocupe y bajamos juntas, porque ahí sí espantan de vez en cuando. Y es que, mira, te iba a preguntar si ya sabías para qué era ese túnel, pero ni siquiera sabías que había uno, así que déjame te cuento. Ese túnel, el que viste, no hay otro. Conecta con el Parque Fundidora, para hace unos años donde, ya sabes, era la fundidora de acero y estaba en funcionamiento. Bueno, ya ves que había accidentes a cada rato. Por ese túnel se traían a los trabajadores para ahorrarse tiempo, llegar directo, pero claro, había muchos que ya no llegaban con vida. Mi compañera me siguió contando que por ahí pasaron muchas personas y muchas quedaron ahí. Cuando fue el horrible accidente del 71, movían a los trabajadores o sus restos por donde fuera, y ese túnel también fue paso. Cuando Fundidora cerró el túnel desde el otro lado, también restringió esa entrada. Lo mismo se hizo desde la clínica, pero durante algunos años, me contaba mi compañera y luego me lo confirmaron esto más personas de la clínica, gente seria. Ahí abajo, a inicios del túnel, durante algunos años hicieron personas para nada profesionales ni éticas. Interrupciones de embarazos ya muy avanzados. Esto de manera clandestina, por supuesto, y para nada seguro el procedimiento. Imagínense también cuántas vidas quedaron ahí. No solo los trabajadores de la fundidora, sino también las mujeres que no resistían esos procesos nada cuidadosos. Miren nada más las condiciones en las que hacían esto. Yo estuve ahí abajo y era horrible. Sumado a que eran personas que no les importaban las vidas de quienes los buscaban para, hacer todo esto. Y sabrá Dios a dónde iban a deshacerse de los bebés, porque todo esto lo supieron todo el personal del hospital.
pero jamás pudieron dar con el lugar donde eran depositados estos pequeños. Nunca lo confesaron. Por ello, dicen muchos que tal vez los enterraban en alguna parte del túnel. Yo trabajé ahí hasta el año del 2015 y nunca se cerró. No se aseguró con nada aparte de esa puerta y listo. Siempre se mantuvo igual, así que supongo a día de hoy sigue tal cual como lo vi la última vez. Y siento que por algo nunca buscaron dentro de ese túnel todo lo que hicieron. O quizás sí lo hicieron pero nunca lo comentaron. Y que por ello fue que escuché eso en ese piso. Desde la ciudad en la que usted nos escucha, ¿tiene historias sobre este tipo de túneles que algún día fueron usados para recorrer algunos puntos de la ciudad? O quizás para cosas turbias, como lo fueron en este relato. De ser así, cuéntenos, sería todo un gusto leerlos. Y mientras tanto, volemos directo a la Ciudad de México, desde donde María Terán nos cuenta esto. Hace unos años, tal vez habrá sido allá por el 2005, viví una experiencia muy rara que de verdad me marcó. Es breve al momento de contarla, pero les aseguro que duró tanto tiempo clavada en mi mente. En ese año, y para no hacerles mi relato tan largo, me tuvieron que retirar un quiste de los ovarios. Debido a la cirugía, a la recuperación que debía mantener, me internaron ahí por unos días, en los cuales compartí la habitación con solo una persona, una señora de tal vez 70 años, quien recuerdo estaba internada a lo que me alcanzó a platicar por un problema renal. La señora, aunque no platicamos mucho, era buena persona, parecía serlo, era amable, hablaba muy bien de su familia y eso que no pude conocerlos, no fueron a visitarla en ese tiempo. Y solo un día pude platicar con ella, ya que lamentablemente, al día siguiente de que estuve internada, falleció. Me lo comentó una enfermera. Ese segundo día que estuve ahí, pues me tocaba descansar ya sola en la habitación. No había algún otro paciente internado aún. Avanzó el día, la tarde, cayó la noche y me acuerdo que yo ya estaba dormida, pero algo me despertó. Sentía al abrir los ojos esa rara sensación de que alguien te está observando. Me senté en la camilla, vi por toda la habitación y detuve la vista en una parte, donde antes estaba la otra paciente. Yo ya no estaba sola en la sala. La señora que había fallecido, mi compañera de habitación, estaba ahí, sentada viéndome desde lo oscuro. Pero yo en ese momento no sé si olvidé por completo que ella ya no estaba, que la veo y le pregunto: «Doña Silvia, ¿cómo está? ¿Qué le dijeron?». No sé ni por qué le pregunté eso, ahora que lo pienso. ¿Qué esperaba que me dijera si ya había fallecido? Pero les repito, a mí en ese momento se me olvidó. Me le quedé viendo, esperando a que me respondiera, pero no lo hacía. Solo se me quedaba viendo muy extraño. No era la mirada que conocí en apenas ese día de la señora. Era una con coraje, como si estuviera muy enojada, ahí mezclada con lo poco que podía ver en la sala. Al poder ver mejor su mirada, darme cuenta que me estaba viendo muy feo, me comenzó a dar miedo ahora sí. Estábamos lejos, ella estaba en una camilla cerca de la puerta de entrada y yo enfrente, pero a 2 camillas de ella, casi llegando a la ventana de la orilla. Pero sentía que en cualquier momento se iba a levantar, y recordé en ese momento también que había fallecido, que no tenía sentido que estuviera ahí. En eso un enfermero entra a la habitación, enciende la luz y se me queda viendo como sorprendido. Él voltea a ver a la camilla donde yo estaba viendo, y la señora ya no estaba. Pero él me alcanzó a ver a mí volteando hacia esa dirección, así que no pude haberlo soñado o haber hecho eso sonámbula o algo. Me pregunta si todo está bien y le digo que sí, que solo había sido un sueño.
mientras me revisa los puntos y de vez en cuando voltea a ver hacia esa camilla. Esa noche pude dormir gracias a los calmantes para mi herida, pensando también en que sí, había sido un sueño, a pesar de haberla visto ahí tan real, y cómo la vi desvanecerse cuando justo encendió la luz el enfermero. Pero no podía ser otra cosa que un mal sueño. Al día siguiente sería el último que pasaría ahí. Después de esa noche por la mañana me iría. Así que a resumidas cuentas avanzó el día entre mis comidas, medicamentos, cayó la noche, y cuando apagaron las luces de mi sala, aún no tenía tanto sueño, por lo que me quedé viendo la televisión, una que tenían en una esquina del cuarto. La estaba viendo, escuchando con un volumen bajo, quedándome poco a poco dormida, escuchando un programa de reality que pasaban en aquellos años. De pronto el sonido de una camilla rechinando me despertó. No estaba dormida aún profundamente, así que no batallé nada en voltear hacia donde lo había escuchado, sentarme y ahora sí, con la luz de la televisión, pude ver mejor a la señora que había fallecido. Ella estaba sentada no en donde la había visto. Ahora me veía desde una camilla que quedaba justo enfrente de la mía, ahí con esa cara tan rara, molesta, enojada y, como la podía ver mejor, noté que sus ojos eran completamente negros. No aguanté, grité como nunca lo había hecho. No me importó que estuviera en un hospital con más pacientes en las otras habitaciones, pero es que no podía con esa imagen. No tardó nada en entrar una enfermera, encender la luz, revisarme, preguntándome que qué tenía, si me dolía algo, en lo que el otro enfermero del día anterior también entraba. Yo les expliqué como pude que había visto a la señora, la que había fallecido, señalándoles la camilla donde la vi sentada observándome. Fue el enfermero quien me confirmó que yo no lo había soñado, que no estaba loca o que lo había imaginado, porque no solo nos dijo, sino que nos mostró que esa camilla, a diferencia de todas las demás que estaban en esa habitación, era la única que estaba descendida. El mismo enfermero nos sugirió rezar esa noche. La enfermera tenía que atender otros asuntos, pero él se quedó conmigo y comenzó a pedir por el descanso de la señora, de quien yo no podía rezar tranquila. No dejaba de pensar en su expresión, el cómo se veía ahí pálida, con ese cabello blanco, enojada y esos ojos totalmente negros, grandes. No parecía ser ella. El muchacho terminó sus oraciones diciéndome que no se podía quedar conmigo toda la noche, pero que pasaría seguido para verme y dejaría la luz encendida si no tenía problema. Le dije que sí, estaría bien con eso, y así pasó la noche. Al día siguiente me recogió mi papá y no volví a pisar ese hospital desde entonces. No sé si la señora con eso haya descansado o siga en ese hospital, pero yo, de verdad, tardé mucho tiempo después de eso para poder volver a dormir tranquila. Una aparición que, sin duda alguna, habría dejado a más de uno helado por el miedo. Más que nada considerando las características de lo que vio María. ¿Usted cómo cree que hubiera reaccionado? Cuéntenos, en lo que nos vamos ahora directo a Villahermosa, Tabasco, México, desde donde Nancy Muñoz nos cuenta esto. Hace unos años tuve que internarme por unos 2 días en el hospital regional. Esto debido a una apendicitis aguda que de verdad no aguantaba ya. Afortunadamente la cirugía fue buena. No hubo por ahí algún inconveniente, solo que era el dolor, que de plano no me dejaba ni levantarme. Claro, una vez pasada la anestesia. Sumado a que justo ese día estaba en mi periodo, y al menos yo soy de esas mujeres a las que por mala jugada de la vida me da un dolor casi incapacitante debido a los cólicos. Por ello, la segunda noche fue de lo peor para mí. La primera, mi madre se quedó a cuidarme, sin problema,
Me hizo compañía, me ayudó a pasar la noche durmiendo en ratos. Al día siguiente estuvo aquí después de mediodía, pero por su trabajo tuvo que retirarse en la tarde y pasaría la noche a solas. No tendría quien me hiciera compañía. En ese entonces yo tendría unos 20 años. Y durante mi segundo día estando ahí, ya en la noche, me acuerdo que estuve un poco peor que el primero. Estaba sola en una habitación compartida, pero solo habían 2 pacientes con quienes no platicaba mucho y aparte ya estaban dormidos. Y ahí estaba yo, en esa habitación casi a obscuras, iluminada solo por la luz del pasillo donde de vez en cuando veías pasar a alguien. Parecía que por las noches el hospital estaba muy solo. Me quedé viendo hacia el pasillo con el dolor que no se iba, pero entretenida viendo cada cuánto tenía que pasar para ver a alguien caminando por ahí. Cuando sin darme cuenta me quedé dormida. Me despertó de repente sentir algo muy frío en mis pies. Abrí los ojos y, tallándomelos para ver un poco mejor, vi que al final de mi cama estaba una enfermera. Parecía estar sentada en alguna silla mientras me hacía masaje en los pies. A pesar de que tenía puestas mis calcetas, podía sentir de lo más claro cómo tenía sus manos muy frías. Me daba mucho frío en todo el cuerpo con solo sentirla, pero a la vez me estaba relajando, me bajó un poco el dolor, eso sí. Y me le quedé viendo, no le decía nada. No sabía si decirle algo como, «Buenas noches, ¿quién es usted?». A lo que escuché que me dijo que no me preocupara, que no me moviera tanto porque luego me iba a volver a doler. Pero me lo dijo con una calma, de esas que cuando escuchas hablar a una persona así, te tranquiliza, te relaja. Yo la seguía viendo y supongo que por lo oscuro de la habitación es que no podía reconocer alguna facción de su rostro. Solo se le veía oscuro. Pude alcanzar muy apenas a reconocer un uniforme diferente. Creí que por las noches, no sé, el uniforme a lo mejor cambiaba, no parecía ser como la de las demás enfermeras, quienes me habían atendido el día anterior, incluso ese mismo día. Esa fue la única explicación que encontré. Y pensaba en eso, viéndola, sintiéndome tan relajada que me volví a dormir. A eso de las 7 de la mañana me despertaron para mi medicamento. Aparte, ya iban a darme el alta, solo esperaban hacer los últimos reportes o no sé qué más, y esperábamos a que llegara mi madre. En lo que estaba sentada en la camilla esperando junto con una enfermera, le pregunto si había venido alguien más anoche, algún relevo del chico que era quien tenía el turno de la noche y me había atendido. Esto lo supe muy bien porque se presentó con mi mamá y conmigo diciéndonos que él sería quien vendría por las noches, pero que se me había hecho raro verla a ella, la del uniforme diferente. Me ve con el ceño fruncido diciéndome: «No, señorita, aquí no viene nadie más que nosotros». Y sobre el uniforme, ¿cómo era? ¿No era como el nuestro? Estoy segura que no viene nadie más a este piso por las noches porque hasta personal nos falta. Le describí lo poco que alcancé a ver y se confunde, y luego me dice como dudando que ella tenía apenas unos meses trabajando en ese hospital, pero que me aseguraba que ya había escuchado por lo menos a 3 pacientes contarle eso, que una enfermera con uniforme distinto de falda a diferencia del pantalón que usaban ellas, un gorrito y parte del conjunto era color vino, que nadie sabía quién era, de dónde salía, si pensaban que tal vez entraba alguna otra persona de otro hospital, incluso que este fuera su segundo trabajo y no se alcanzaba a cambiar o algo parecido. Pero es que en ninguna parte, incluso por las cámaras, no tenían rastro de ella. Así que no sabía si decir lo que se cuenta pasa en muchos hospitales de México. Un encuentro con la planchada. A lo largo de los videos de este canal, en los relatos de hospitales sobre todo, hemos tenido la oportunidad de poder narrar experiencias de lo que, a primera vista, parece encajar mucho con estas apariciones,
de esta entidad tan famosa como lo es la planchada. ¿O usted qué pensaría? ¿Creen que hay más entidades como ella y que no solo debemos atribuirlo a una sola energía fantasma? Cuéntenos en lo que les dejo en el primer comentario el adelanto de nuestro próximo video en el canal Misterios de la Fogata, donde visitamos un lugar tan especial, completamente abandonado, con una historia muy interesante y hechos que llevaron a que, a día de hoy, sea un lugar para cosas que mejor se los dejo para que puedan verlo por ustedes mismos. Y gracias de antemano. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.